Todos los viernes, cuando la luna impone el escenario en la jornada, te invitamos a conocer los relatos que habitan nuestra historia. Quédate en Radio Canco a escuchar Efemérides con Darío Formi. Audio 23 de diciembre. 5, 4, 3, 2, 1. Un 23 de diciembre del año 1951. Mira, eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. Con apenas 50 años de vida, muere en Buenos Aires Enrique Santos Discépolo. Había sido poeta, escritor, dramaturgo y actor, y autor de tangos como Cambalache, Gira Gira, Cafetín de Buenos Aires y Uno. Había nacido en Buenos Aires 50 años antes, el 27 de marzo de 1901. La letra de cada una de sus tangos muestra el concepto que por aquellos años tenía el país del fraude patriótico, el país que quería construirse alrededor de un pacto fraudulento entre Argentina e Inglaterra llamado el Pacto Roca-Runciman. El país que tuvo el coraje de llamarse fraude y patriótico al mismo tiempo. Me gusta mucho más la idea de la década infame. Pero dentro de sus logros, Enrique Santos Discépolo creó un personaje llamado Mordisquito para mostrar precisamente cómo era la clase media de aquellos tiempos, que ya con el peronismo en el poder no se animaba a ser feliz, no se animaba a descubrir otro mundo diferente al de la década infame. Voy a leerles a continuación algunas de las caracterizaciones de Mordisquito para que podamos compararla con algunas que otras caracterizaciones o manera de actuar de nuestra actual clase media. Se nos decía de Mordisquito que, aunque presume de ser apolítico, jamás se priva de opinar y de sostener una cosmovisión a partir del lavado cerebral que le hicieron los medios de difusión. Con el falso ciudadano sucede algo parecido, pero tiene la suficiente inquietud para no conformarse con una vida de distracciones en medio a la pavada. El falso ciudadano lo es porque muerde de buena fe el anzuelo del poderoso y cae derrotado en esta segunda cortina de humo, que es la del conocimiento edulcorado. Lo es porque el poder manipula y lo somete a una reconversión, y su condición de falsos se debe a que renuncia a su ciudadanía y se coloca mansamente en una posición de borrego. Otra de las características que nos da Mordisquito en aquellos años, trasladado al estro, tomando una suma importancia, trasladándose a estos tiempos actuales del año 2023, finales del 2023, nos dice que toda presentación terminada es un relato y supone un recorte previo, una selección de lo que se va a mostrar y de lo que se va a ocultar, ya que la realidad entera es inaprensible. Es cierto, no sabemos cuáles son las causas de las actuales consecuencias y por supuesto que a esta mente se la regalamos al autoritarismo de los medios hegemónicos. Nos sigue diciendo algo así como que este tipo de conocimientos es muy didáctico en un sentido de adiestramiento de subalternos, ya que su evidencia indica que la historia la hace el poderoso en soledad, y eso será suficiente para resignarse una y otra vez al rol de espectador pasivo en el presente. Lo que adquiere a cuentagotas como cultura general de los documentales y demás publicaciones producidas y difundidas por los medios del poder es una deformación intelectual
que una vez instalada en su conciencia, determina finalmente su modo de entender y de clasificar el resto de la información que recibe. Lo que nos quiere decir es que primero se siembra para luego cosechar las mentes de las personas que simplemente tienen solamente tienen un fuerte reflejo de lo que el poder quiere hacer de ellas. Nos sigue diciendo que lo que hacen tanto los unos como el otro es un recorte literal de la historia, cuyo objeto central es invisibilizar a las mayorías populares, presentarlas como un sujeto mudo sin voluntad propia. ¿Por qué? Porque desde esa nada misma no podrá salir otra cosa que la nada. Y esta es la finalidad del famoso ninguneo. El mordisquito, nos sigue diciendo en estas caracterizaciones, no es falso, porque presenta un interés genuino en educarse y efectivamente se educa, sino porque se deja de educar de una manera determinada y en términos que le son ajenos y contrarios a sus propios intereses. Es así, en la incomprensión del pasado y por ende del presente, como el esclavo de hoy y el de ayer se dan la mano para compartir un destino común. El esclavo de hoy y el de ayer se dan la mano entonces para convertir ese marco de individualidad y otras tareas relacionadas específicamente en la estigmatización de los demás. El esclavo actual cree que es libre, pero su libertad no incluye tener un relato propio sobre la realidad. Para referirse a sí mismo, recurre e incorpora como si fuera suyo una narrativa ajena. Mordisquito en un tiempo no entiende, es víctima de la incomprensión que le imponen desde arriba, luego la manipulación que lo sostiene intenta destruirlo y la realidad golpea su puerta. Tiene que ocuparse de ella, de su propia realidad y defenderse. Pero entonces, desde arriba llega el odio y vuelve a ser impotente. No sabe qué hacer. Llega a superar la incomprensión inicial por fuerza de los hechos. El estallido a veces lo impulsa y lo empuja a las calles, pero el odio vuelve a confundir sus ideas. Se dice a sí mismo: ya entendí que la derecha neoliberal me destruye, pero odio demasiado a esos populistas corruptos. Y sin comprender qué le ha impuesto o quién le ha impuesto ese odio, que es un auto-odio a todas las luces, tiende a seguir la huella del neoliberalismo, verdaderamente corrupto, que además es la garganta de su propia destrucción. Destrucción que le permite justificarse que bajar el precio al otro es subirse el precio a sí mismo.